esta es una actividad conjunta entre se habla de videojuegos y el colectivo Arcade y nada más, espero que lo disfrutéis y que participéis mucho, que es el objetivo principal de la mesa. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a esta actividad que ha sido pues, un poco de reciente creación. Lo primero que quiero indicar es bueno, que tenéis en esta página web. Voy a intentar subir todo lo que ya hay toda la información sobre los ponentes y demás, que intentéis taguear si vais a tuitear cosas de esto pues con ese hashtag que es indie, que _es indie, porque de esta forma también todo el material que subáis pues lo voy a intentar recopilar y voy a utilizarlo para luego hacer un montaje de vídeo con el audio de la mesa de debate. Bueno, pues también tenéis ahí los juegos que han seleccionado y los enlaces a los juegos que han seleccionado cada uno de los expresantes. Muy bien, pues en esta discusión está organizada por, como ha dicho Carlos, por el lado del videojuego, al cual agradecemos pues, muchísimo que nos haya apoyado en esta iniciativa y que haya cedido pues, este espacio para poder realizarlo. Y por Indiorama, que además es una de la motivación de hacer esta discusión, especialmente el lanzamiento de este portal específico de videojuegos independientes. De alguna forma, en esa sociedad secreta que tenemos, gastroludosófica en clave sevillana, gastroludosófica, más gastro que pues surgió esa pregunta, ¿no? ¿Por qué podemos decir indie, ¿no? Y ahora vamos a discutir sobre eso. Y con la colaboración, por supuesto, de Methodologic, de Vida Extra y del colectivo de SEA. Muy bien, voy a empezar a presentar a los participantes. Me tomo la libertad de añadir también a Luis Rodero, que ha tenido la amabilidad de visitarnos también. Bueno, empiezo por Sergio Ochoa, que es uno de los cofundadores de Indiorama, de profesión diseñador gráfico, y le ha hecho una selección de juegos. Voy a hacer una introducción muy breve. Ha hecho una selección de juegos que pasa por Machinarium, World of Goo, Carnival, Lost Winds y Bastion. A su izquierda, a vuestra derecha, Eduardo Garambito, que es cofundador también de Indiorama y que ha pasado por muchos medios de comunicación online sobre videojuegos como Methodology, Fixfan y Videosoft. La selección que él ha hecho: Anepic, Super Meat Boy, La Mosca, pero de David Capello, breve pero intensa, To the Moon y Maldita Castilla, de Loco Malito. ¿Vale? Loco Malito es malagueño, para los que no lo sepáis. Tenemos a su izquierda también a Jaime Irena, que pues, es uno de los fundadores del colectivo de SEA y que trabaja actualmente en The Game Kitchen, conocida empresa de videojuegos, y Accessible Games, experto en accesibilidad y como desarrollador de videojuegos. Él ha seleccionado Flower, Journey, Amnesia Dark Destiny, The Walking Dead y Frozen Synapse. A su izquierda, a vuestra derecha, José María Villalobos, experto en cine. Podéis encontrar sus artículos, extensos artículos en Vida Extra, algunos también en blog de cine y también en el blog de expertos de la FNAC, que creo que es un gran desconocido, pero creo que es una fuente de información muy interesante, el blog de expertos de la FNAC. Su selección de juegos indie ha sido Fez, Limbo, Break, Flower y Journey. Aquí tenemos a Speedy, que bueno, pues es una institución ya. De por sí, Speedy pues ha estado en muchas colaboraciones, algunas que no pone aquí. Algunas no pone aquí. Pero vamos a decir que está trabajando en Loading, Game Type, Retro Game, Marca Player, Revista Star Magazine y algunas otras que no mencionaremos. Y ahora mismo está en Mundo Gamer y por supuesto en su web cine portal methodologic.com. Su selección: Maldita Castilla, Idora, de Loco Malito otra vez, Walking Mars, Gianna's Sister y Amnesia de la Noticia.
A su izquierda, a nuestra derecha, Carlos Gómez Dupegui, la joven promesa del aula de videojuegos, representación del aula de videojuegos. En realidad tiene que ser Carlos Ramírez, porque no está tan preparador. Entonces, él ha hecho una... Bueno, él es miembro desde hace más de 7 años del Club de Rol de Sevilla, lo cual ya es un mérito bastante grande. Yo jugué a rol hace 3 semanas después de 15 años, sin jugar. Su selección de juegos indie pasa por Deadlight, muy buena apuesta, Legend of Green Rock, Torchlight, World Goo y The Binding of Isaac. Tenemos a Luis Rodero, que es desarrollador de Amnesia, y su selección de juegos indie sería... Me pillas fatal. No he pillado fatal, he hecho una 13-14 que se llama el motivo. Y bueno, estoy yo, que soy cofundador de Art Games y que estoy haciendo la tesis sobre educación ante videojuegos. Espero en este trimestre ya entregarla. Mi selección de juegos independientes ha sido la saga Trine. Aquí llevo un poco de trampa también, porque no soy el MC de esto. El Trine no sabía ni qué diferenciar entre uno y otro. Trine, la saga Trine, Retro City Rampage, Mistronic Rush, Journey y Sword and Sorcery. Muy bien. El formato de esta mesa redonda es una intervención de entre 10 y 15 minutos de cada uno de los elementos de esta mesa. Menos uno. Bueno, también hacemos una intervención. No paséis porque lo voy a cortar radicalmente. Y una discusión final con el público. Como he indicado antes, voy a grabar esta intervención, está siendo grabada de hecho, y luego va a ser subida a internet para que con unas conclusiones. Mientras hablamos vamos a ver una base de diapositivas de fondo donde se van a ver imágenes de los videojuegos que han seleccionado los susodichos elementos y por supuesto los logotipos y el usuario de Twitter de cada una de las organizaciones e instituciones que están participando. Sin más dilación, voy a hacer una pequeña introducción al respecto, que es, bueno, antes de la discusión, Sergio Ochoa va a aprovechar para hacer una introducción de Indiorama, que bueno, pues ha sido la motivación por la que estamos aquí, que es Indiorama y qué podemos encontrar ahí, porque es diferente, ¿no?, de otros portales de videojuegos. La propia fundación de Indiorama, el concurso Joplay, del que fui jurado junto con Rubén Alcañiz, desarrollador de videojuegos, entre otros títulos de Fly, ¿no?, y muchos otros como la saga Comando, etcétera, y de John Tons, querido especialista del medio. Se nos antoja esta pregunta de qué es un videojuego independiente, ¿no?, sobre todo cuando tienes que dar un premio que supuestamente es un premio a un videojuego independiente. La primera pregunta es ¿por qué podemos decir que este juego es independiente o no? ¿Con cuánto rigor se puede conceder ese rango o un premio a un videojuego, y un premio que además está orientado a ser una ayuda a personas que desde ese ámbito de lo independiente no tienen los recursos suficientes como para hacer una producción? Entonces esa es una de las preguntas que hacemos. Luego yo aquí pongo encima de esta mesa pues la pregunta de ¿el indie es sinónimo de experimental? ¿El indie es sinónimo de gratuito, online, web, sin apoyo de publishers? ¿Es sinónimo de artístico, de crítico, de comprometido, político, de peor calidad, de barato, de gráficamente distinto? Esas son las preguntas un poco que pongo encima de la mesa de los juegos que los ponentes han seleccionado. Journey es el que más se repite, ahí hasta 3 veces. Es curioso porque quizá de los indie aparentemente puede ser menos. Amnesia, Flower, Maldita Castilla y World of Goo se repiten 2 veces. El resto no se repite ninguna, ¿no? Esos son los juegos que se han repetido de los que se han mencionado. Y bueno, pues dejo a Sergio Ochoa a hacer esa introducción sobre Indiorama, y él mismo ya después va a continuar
su reflexión sobre ello. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a todos los participantes de la mesa. Bueno, hola, buenas tardes. Como ha dicho Flavio, soy el cofundador de Indiorama. Es un portal, para el que no lo sepa, de juegos indie, como bien ha dicho él. ¿Qué buscamos? Un poco es... ¿cómo decirlo? Quizás buscamos más la cultura popular, o lo que refleja la cultura popular en el videojuego, que el videojuego indie en sí. Entonces, esto supone buscar raíces en los desarrolladores, en cómo se ha creado ese videojuego, las herramientas, un poco abarcar todo el espacio que conlleva el desarrollo de videojuegos. Como bien ha dicho Flavio, ¿qué es un videojuego indie? Esta es una pregunta que en Indiorama desde el primer día a nosotros nos ha costado saber definir, ponerle etiquetas, delimitar de alguna manera. Por tanto, nosotros lo que hemos intentado desde el primer momento en Indiorama es acotar de alguna manera, o mejor dicho, qué es lo que ha conseguido el videojuego indie para lo que ya supone la cultura gamer en general. Entonces, bueno, en Indiorama somos actualmente 7 miembros, 7 miembros editores, por así decirlo. Tenemos algún que otro colaborador. Y bueno, pues hacemos artículos de todo tipo, no sé, desde noticias, que pueda ser lo que menos hacemos también artículos monográficos enfocados a un videojuego concreto, hacemos semanas temáticas, hacemos no sé, un poco de todo. O sea, el proyecto surgió a lo largo de 2010, lo que pasa que bueno, yo lo enfocaba quizás a algo personal. Luego me di cuenta que hacer un magazine no era algo personal, sino era algo un colectivo. Y trabajando en PIFAN, bueno, haciendo artículos para PIFAN, me di cuenta que necesitaba un compañero como mínimo. Fue cuando encontré a Eduardo, también cofundador de Indiorama y buen colega desde entonces, cuando nos pusimos manos a la obra, que eso fue por junio, ¿no? Sí, por junio. En junio del año pasado, y nos pusimos manos a la obra, diseño, buscar contactos, buscar editores que quieran trabajar, bueno, lo que ya supone un proyecto de esta categoría. ¿Qué decir también de Indiorama? Bueno, pues que el proyecto ahora, la verdad es que con cosas como charlas de estas, pues nos llena bastante orgullo el saber que alguien como Ars Games o el obra de videojuegos cuenta con nosotros. ¿Por qué? Porque el videojuego indie, a pesar de que se dice que ahora está de moda, yo no creo que sea una moda, no lo creo en absoluto, pero creo que bueno, que es buena oportunidad para que juegos que no están reconocidos pues tengan su cierto mérito, y que a la sociedad gamer como a la no tan gamer, la cultura popular al fin y al cabo, conozcan proyectos de este tipo. Otras cosas de las que hemos hecho y de las que estamos principalmente orgullosos son las entrevistas. Aquí tenemos un entrevistado que ha sido Javier, y las entrevistas creo que aportamos un poco no de novedad, porque al fin y al cabo nosotros no vamos a renovar ningún medio, no lo pretendemos tampoco, porque en el periodismo, por así decirlo, está todo inventado o relativamente inventado, pero sí que le damos una vuelta de tuerca. La vuelta de tuerca consiste en sacar al entrevistado fuera de su entorno. Es decir, si es un desarrollador de videojuegos, pues nos lo llevamos quizás a la literatura o a otros ámbitos de la cultura popular. Parecerá loco esto de que hablo tanto de cultura popular, tanto cultura popular, pero es que es realmente lo que nos interesa. O sea, a nosotros, ¿cómo decirlo? Para nosotros algo siempre tiene un porqué, ¿vale? Y el hecho de Indiorama surge de eso, de tener referencias aquí, tener referencias allí, tener referencias en todos lados. Por tanto, creo que es la base, y a partir de ahí enfocarlo a los videojuegos indie, videojuegos alternativos, videojuegos amateur, llamarlo como cada uno crea conveniente. Entonces esa es un poco la presentación del proyecto que llevamos a cabo él y yo. ¿Hacia dónde irá? Bueno, todavía está por ver. ¿Qué haremos en un futuro? Pues también está por ver. Ahora mismo lo único que queremos es, tras un mes, que consideramos que ya es bastante éxito, por crítica del público, por quizás también un poco ver que estamos aquí, ya a nosotros nos supone un gran mérito. Yo me he hecho, sin ir más lejos, casi 300 kilómetros para venir aquí, y de hecho soy el primero en tenerme que ir, pero bueno.
Y nada, dos compañeros nuestros también están aquí, están por allá atrás, Mariela y Víctor, y el otro compañero es Eduardo. De los 4 que estamos, también un poco dar las gracias a Beatriz, que nos apoya bastante en esto de las redes sociales, y bueno, tampoco hay mucho más que comentar. Supongo que ya es cuestión de entrar en la web y muchas veces y leer. Lo que más tiene es leer, no tiene otra cosa. De momento no tiene otra cosa, solo leer. Entonces eso es un poco el proyecto. ¿Alguna pregunta al respecto? Supongo que la dejaremos para el final, ¿no? Entonces ya pasamos a lo que es un poco qué es indie. Bueno, esto ya es una pregunta complicada. Yo, antes que preguntar qué es indie, yo preguntaría qué no es indie. ¿Por qué? Porque, bueno, el qué es indie parece ser que hoy en día todo lo amateur, todo lo que es un poco más allá, todo lo que busca una vuelta de tuerca, todo... no tiene por qué. Una mecánica de un juego de los años 80 puede ser muy indie. Si la traes de nuevo a los años que corren y le das una vuelta de tuerca, lo que no se puede hacer es estar estancado. Esto se ve hoy en día en la producción convencional, por así decirlo, en la producción de videojuegos AAA. Parece ser que todo el mundo se queja de que se está estancando. Mucha gente dice, no, es que ya solo nos ofrecen el típico Call of Duty, nos ofrecen el típico FIFA, nos ofrecen... Es lo que el público quiere. No hay más vuelta de tuerca. Si el público pide un FIFA, si el público pide un Call of Duty, siguen habiendo Call of Duty, siguen habiendo FIFA. Y no quiero decir que sean malos juegos, sino que son convencionales. Al fin y al cabo, son los juegos que todo el mundo quiere. Por eso, ¿qué es lo que trata un poco los videojuegos indie? Pues salirse de eso, salirse de lo que ya establecido, en parte, bueno, está por ver también. Resolver de alguna manera los videojuegos experimentales que quizás una gran empresa que se deja mucho dinero en un proyecto no ve viable el sacar un juego que, bueno, como decía, nos comentaba Daniel Benmergui, un desarrollador argentino, que él, si hiciera un juego en primera persona jamás sería un shooter. Aquí ahora mismo diría que no sacaría un shooter en primera persona en el auge que estamos. Pues él decía que como desarrollador indie, como desarrollador alternativo, no sacaría nunca un shooter. Entonces él busca, por ejemplo, decía que buscaba más la narrativa, le daba más importancia a la narrativa. Eso es por un lado. Yo, por ejemplo, sí que me gustaría recalcar en lo de qué es indie y qué no. Yo creo que al fin y al cabo lo que han tenido el concepto de indie, yo creo que siempre ha tenido que revolucionar un poco más allá, o traer videojuegos que ya existían dándole una vuelta de tuerca. Para mí eso es lo más indie. También un desarrollo de poco dinero, un desarrollo sin publisher, bueno, en fin, eso ya es discutible. Supongo que cada uno tendrá su versión al respecto, pero a mí me interesa, por ejemplo, la forma de jugar, las mecánicas. Para mí un juego que tiene mucha trama pero tiene 500 botones, para mí eso es un atraso. O sea, para mí el juego perfecto es Cannibal y solo tiene un botón, saltar. Ya está. Para mí es el juego perfecto. ¿Por qué? Porque no busca otra intención nada más que el de jugar 5 minutos o menos y ya está. Un juego a mí, por ejemplo, no se me ocurriría en la vida dedicarle 70 horas o 80 horas ahora mismo en mi tiempo actual a un juego tipo Final Fantasy. No digo que sea malo, digo que no tengo el tiempo para jugarlo. ¿Qué busco entonces? Algo más rápido. Y algo más rápido ahora mismo en la industria tal y como está, generalmente suelen ser los juegos. Suelen ser. No siempre, pero suelen. Entonces, por ejemplo, se está trayendo mecánicas antiguas, como decía antes, muy de los 80, muy de los 70, incluso del primero de los 90. Se está volviendo el roguelike, por ejemplo, que a la gente ahora parece que como lo están cogiendo los juegos indie le gusta mucho. También los brawlers, que viene siendo un juego de peleas por las calles. El Breakout, lo que es el clásico Arkanoid. En el 2012 hemos tenido uno de los mejores Breakout, yo creo que de la historia, que puede ser Wizard. O sea, y es un videojuego indie. Entonces un poco yo creo que un poco la temática es esa. El videojuego indie es un poco hacer lo que quiere, lo que cada uno busca, el desarrollador en este caso. Creo que hay algunos compañeros tendrán algo que decir, sobre todo Javier, que él es desarrollador y tendrá algo que decir al respecto, o Luis.
Por mi parte, otra cosita más, pues bueno, siempre surgen, yo creo que las grandes obras en el aspecto indie sobre todo, surgen de pequeñas ideas. Las grandes obras son pequeñas ideas. Parece complicado, pero seguramente Javier, por ejemplo, yo no sabía, no tenía conocimiento de que la empresa en la que él trabaja habían hecho juegos educativos que yo me quedé un poco con la cara diciendo, joder, cuidado con esto, o sea, cuidado con esto, que eran unos proyectos educativos que tú decías, si esto puede llegar a la educación, cualquier cosa puede llegar a la educación. Otra cosa es que se aporte, otra cosa es que haya los medios, otra cosa es que haya la cultura, pero con eso ya hemos dado un paso. Entonces yo por mi parte poco más que añadir, cualquier cosita, si no pasamos con... El turno es para Villa. Bueno, pues soy José María Villalobos y bueno, escribo en Vida Extra, donde de vez en cuando meto referencias al cine o a la literatura o a la música. Y cuando Flavio me dijo que vamos a hacer una mesa redonda sobre juegos indie y tal, digo, Flavio, yo no tengo ni idea de videojuegos indie. Y dice, pues habla de cine. Así que pues aquí estoy, quizás... Pero tiene su relación. Os invito a que habléis alto porque quizás en la parte de atrás no se escucharía y así se verá mejor. Sí. Es por la relación del cine independiente con el videojuego independiente. Lo que pasa es que, claro, yo me pongo a pensar en cine independiente, digo, vale, sí, los 90, Santa, pero empiezo a ir del ovillo y llego a Méliès y digo, hostia, tengo un cuarto de hora. Entonces, digo París 1895 o qué hago, ¿no? Entonces, pues, voy a hacer un repaso así, muy, muy rápido, evidentemente, sobre el cine y sobre la forma de hacer cine, digamos, al margen de la industria o gente peleando por hacer lo suyo sin tener a nadie que meta la mano en su proyecto. Y bueno, yo qué sé, mentalmente pues ir asociando estas cosas a cosas que tengáis en mente sobre videojuegos, ¿no? Igual tiene mucho o poco que ver, ¿no? Entonces pues hablaba de Méliès, ¿no? Como ese, bueno, como el inicio de lo que es la popularización de lo que es el cine de ficción, ¿no? Frente al cine realista que de los primeros años. Y bueno, como Méliès pues tiene su estudio en el que se controla toda la producción frente a cosas que luego dominarían un poco la escena como la productora o distribuidora Pathé, ¿no? En Estados Unidos pasa 3/4 de lo mismo. Siempre ha sido un poco buscando la independencia, es decir, vamos a montar algo, a ver qué hacemos. Lo que pasa es que todo esto siempre se ha convertido luego en una especie de corporación, ¿no? Cuando el cine americano en sus inicios empieza a hacerse en la costa este americana, entra en guerra con Edison, ¿no? Que Edison era un buen elemento, que bueno, inventaría muchas cosas, pero era un buen elemento, diciéndolo en plan... Entonces, digamos que las productoras empiezan a desplazarse a la costa oeste americana para evitar que los pistoleros de Edison se presenten allí, ¿no? Para pedir el dinero por las patentes de los materiales que utilizan, la distribución. Edison controlaba todo eso en la costa este. Entonces tiran a la costa oeste y se asentan en una especie de, bueno, bajo un cartel publicitario allí en California, y dijeron, aquí está bien, y el cartel publicitario ponía Hollywoodland, ¿no? Entonces creo que fue la Paramount, creo que fue la primera que llegó allí, ¿no? Era para crear de manera independiente a todo eso que lo subyugaba en la costa este. También es cierto que en California pues había más horas de luz al año que en cualquier otro sitio y más horas de luz al día que en cualquier otro sitio. Y el celuloide de la época necesitaba mucha luz para impresionarse, ¿no? Y aparte estaba también la frontera de México al lado, con lo cual si llegaban los pistoleros de Edison, pues daban el saltito y se escapaban un poco del tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, sabemos que el sistema de los estudios pues empieza a crear una férrea manera de hacer las cosas. Ya en los primeros años también del cine, cuando empieza la cosa a ser muy corporativa o grandes productoras y tal, ya hay unos cuantos que tienen suficiente poder en Hollywood como para montar una productora independiente aparte, ¿no? Esos señores pues eran Griffith, eran Fairbanks, era Mary Pickford y era Charles Chaplin. Entonces montan Artistas Unidos. Entonces cuando se fundó la Johnny Hardy es cuando salió la famosa frase esa en el periódico de cuando los locos se hacen los amos del manicomio, ¿no? Era decir, peña para crear sin ningún tipo de encorsetamiento, hacemos nuestras pelis, nosotros nos lo cocinamos y nosotros nos lo comemos. Evidentemente Johnny Hardy se sumó poco a poco a lo que eran las grandes
productoras. Digamos que la forma de hacer cine independiente tal como la conocemos, que es un cine como más fresco y tal, dentro del sistema de los estudios es complicado, ¿no? Que se salieran de esas grandes producciones y tal, ¿no? Es quizá primero con el neorrealismo italiano y después pues el free cinema, con lo que es la cultura, vamos, la tradición documentalista, y la Nouvelle Vague, ¿no? Donde esos enfants terribles que escribían alrededor de Carré du Cinema pues empiezan a rodar, digamos, un poco reivindicando un sitio en un país como Francia, donde, según como decía Godard, ¿no? Nunca podías entrar antes de los 50 o 60 años, ¿no? Entonces eso se une a que los equipos de filmación todo se ha optimizado y pueden salir a las calles a rodar, ¿no? Es cuando unos señores que conocen de arriba abajo la forma de hacer cine empiezan a decir, no tenemos por qué hacerlo así. Entonces pues no me lo puedo creer. Es cuando, bueno, está ese cine, digamos, más arriesgado, ¿no? Eso de que decía Godard, ¿por qué tiene que haber entre un plano general y el plano detalle planos intermedios? Pues yo salto al plano de detalle de tirón. Y al final de la escapada pues se salta el eje las veces que le da la gana, como diciendo vamos a revisar las reglas, ¿no? Entonces en Estados Unidos la cosa estaba, digamos, olía bastante a naftalina, porque mientras las calles ardían en los años 60, yo qué sé, Hollywood se podía estrenar pues West Side Story o Cleopatra o Sonrisas y Lágrimas. Me refiero a que no había una conexión directa con lo que estaba sucediendo en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos cuantos locos que apenas sin guión y con ganas de pasárselo bien y fumarse unos petardos mientras, pues ruedan Easy Rider, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquello revienta las taquillas, hay una conexión con el público brutal, ya lo había hecho antes de alguna manera la otra violencia de Bonnie and Clyde, ¿no? Pero digamos que llega un cine fresco y a Hollywood lo coge pues en su poltrona totalmente oliendo a naftalina diciendo, ¿esto qué es? Es cuando en los 70 empieza a apostarse pues una serie de directores jóvenes para que aporten ideas nuevas y tal, ¿no? Siempre, digamos, un poquito al amparo de lo que son las grandes productoras, a ver si se nos van a desmadrar. Entonces le dan un proyecto como el Padrino a un jovencísimo Coppola. Tras Coppola, al ver que la cosa funciona, entra una serie de directores jovencísimos, muchos de ellos amamantados a la vera de Roger Corman a la hora de rodar, ¿sabe? De forma rápida, sin pedir permiso, que están rodando una película sobre un francotirador, ¿no? Están rodando sin permiso en la calle, por ejemplo. De repente tienen que esconderse porque viene un coche de policía de verdad. Dicen, no, fírmalo. Entonces en la película podías ver, cuidado que viene la policía. El coche de policía era de verdad, que pasaba por allí, ¿no? Pues en ese plan, ¿no? Entonces llega una serie de directores que, bueno, no estuvo con Corman, ¿no? Pero ahí aparece Spielberg empezando a rodar para la tele y luego estrenando en cines en Europa, o está George Lucas, está pues Bodanovich, está Brian De Palma, Scorsese, y es, digamos, cuando entramos en la era de los directores. Es como si el rollo independiente tomara espacio en el gran cine americano y les dejaran hacer lo que quisieran, ¿no? Y de repente es cuando de repente conecta de nuevo el cine con la realidad y es donde se hace un cine político increíble y un cine social increíble en los 70. ¿Qué pasa? Que la cosa empieza a irse de madre. Aquellos, bueno, en los 70 son famosas la forma de rodar que tenían, o las fiestas, o San Peckinpah por allí soltando de todo y metiéndose más todavía, ¿no? El caso es que llega un momento en que la cosa se va de madre. Michael Cimino rueda La Puerta del Cielo con un cheque en blanco y arruina a la Uni Hardy, que es el estudio que había montado hacía un montón de años Chaplin and Company, ¿no? Y por otro, pues Coppola se arruina con Corazonada, después de Apocalypse Now, que era esa especie de dios en la dirección, ¿no? Y se lleva la década siguiente haciendo películas de encargo para pagar deudas y demás, porque la película de Corazonada fue un completo desastre a nivel de taquilla. Entonces, ¿qué pasa? Vuelven las cosas a su cauce. Esta gente que estaba haciendo lo que quería, de repente es peligrosa porque puede arruinar un estudio, ¿no? Curiosamente, a la vez, los 80, digamos que es la década de los blockbusters, ¿no? El invento de los blockbusters gracias al Tiburón de Spielberg y a la Guerra de las Galaxias de George Lucas, ¿no? Que se estrenan a mediados finales de los 70 y crean una serie de hacer cine muy comercial en los 80. Es
George Lucas podría ser el paradigma, digamos, de director independiente, porque tras el estreno de la primera y ese acuerdo por el que rodarían muchas cabezas, eso de que cuando estrena Star Wars George Lucas le dice, bueno, cobro menos y tal, pero me quedo con los derechos de merchandising que pueda generar la película, y le dicen los de la centrifugadora, claro, muchachos, rodarían cabezas porque el imperio realmente se fundamentó sobre el merchandising que generó las películas. ¿Eso qué pasa? Que realmente George Lucas, digamos que es un director independiente. Es una cosa extrañísima porque está forrado, tiene su rancho y pero bueno, hacía el cine que le daba la gana, ¿no? O producía o adrinaba el cine que le daba la gana. En el 80 también se funda el Festival de Sundance, que es donde empieza, bueno, lo funda Robert Redford, que es toda una estrella. Volvemos otra vez a que de la industria surge el tema del padrinazgo de cosas independientes. Sundance, bueno, era el papel que hacía en Dos hombres y un destino, ¿no? Y el Festival de Sundance empieza pues a rebuscar en todo ese cine que está hecho por gente joven, que es arriesgado, que no tiene cabida en los sistemas de distribución habituales. Y bueno, entre Blockbuster y Blockbuster se va haciendo un poco el tema. Hay cine de, pues eso, en los 80, pues Jim Jarmusch o Spike Lee y tal. Y bueno, llegamos a los 90, que es cuando explota el cine independiente. Explota de tal manera que empiezan a ganar grandes festivales. El Festival de Sundance crece una auténtica barbaridad. Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo ganan el Festival de Cannes. Entonces estamos hablando de una película de un director que acaba de empezar y que le dan la palma de oro, ¿no? O bueno, ese Tarantino con Reservoir Dogs, o Kevin Smith, que es como Woody Allen harto de pastillas, ¿no? Entonces es cuando el cine independiente reina. ¿Qué pasa? Que ya entrando en la década, lo que es el siglo XXI, Sundance se ha convertido en, igual que los Globos de Oro son la antesala de los Oscars, que bueno, este año nos hemos harto de reír, Sundance es la antesala de Hollywood. Vemos a esas películas independientes nominadas a los Oscars al lado de esas películas millonarias, pues eso, peliculillas por 4 duros y que se cuelan en mejor guión, mejor película, mejor actor, ¿sabes? Estamos hablando de los premios DICE, Journey con 11 nominaciones y con 8 Far Cry 3, ¿no? O con 6 me parece que ha sido. Entonces digamos que convive de repente todo, pero digamos que es un falso cine independiente, no es ese cine radical o ese cine tan marcadamente independiente como podía ser el de Hal Hartley en los 90, ¿no? Un rollo muy Godard y tal, ¿no? O radical en algunos directores. Está el Leos Caras o el loco de la von Trier, ¿sabes? El cine de autor siempre ha sido cine independiente en el sentido de que al ser el autor, el autor es el que ha hecho la película y normalmente no hay quien le ponga el pie encima porque si no, no tendría sentido esa obra, ¿no? Aunque tengas que estar 2 años intentando rodar una película. Entonces hemos llegado a un punto en eso, en que en cine independiente y cine comercial, digamos que se mezclan y no tienen... Hay, pues bueno, evidentemente una película con un mogollón de efectos especiales, pues, cine comercial. Una película, un drama interiorista de tal y que cual, venga, cine de autor o cine independiente. Pero realmente van un poco todos en el mismo barco. Y si no, lo vuelvo a repetir, ¿no? Que se lo digan a Journey o que se lo digan a The Walking Dead, que están codo con las grandes producciones de la industria. Entonces, esa frescura, cuando se estabiliza en una forma de hacer cosas, pues quizás se diluye, ¿vale? Pasó lo mismo con el rock and roll. El punk vino a barrer al rock progresivo, que había 4 canciones en discos dobles de vinilo, ¿no? Y de repente se volvían las canciones de 2 minutos, ¿vale? Pues que Green Day actualmente llena estadios, ¿vale? Entonces es un poco el tema este. Y ya está, como la historia del cine en 15 minutos. Pues José Manuel Fernández. Soy yo. Pues bueno, os voy a hablar. Yo me voy a permitir el lujo de levantarme porque se me da fatal hablar sentado. Y me gusta moverme un poquito, ¿no? Entre el pequeño espacio que tengo aquí. Yo que me autoconsidero un poco como peso viejo en la industria del videojuego, un poco historiador, me gusta escarbar lo que hay en el pasado y tal, pues me sorprende un poco, ¿no? Todo lo que está pasando acerca del videojuego indie, todo ese apelativo, esa etiqueta que ahora nos empeñamos en poner a cada tipo de juego, ¿no? El rechazo sistemático que se produce últimamente hacia lo que parece que es mainstream, o sea, sale el último tráiler del último GTA y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza.
es de Rockstar, esto es una compañía grande, no lo queremos, ¿no? No es independiente. O sea, son calificativos que para mí me sientan mal, porque yo precisamente considero el videojuego como videojuego y punto. No me gusta hacer distinciones en ese tipo, ¿no? Y en ese sentido, si te pones un poco a examinar todo lo que hay en el mercado, todas las compañías que se consideran independientes, las que no, las productoras, etcétera, etcétera, vas a encontrar una serie de paralelismos, de situaciones en común que te hacen pensar que, bueno, ¿dónde termina una, dónde empieza la otra? Donde existen esas conexiones que identifican a cada parámetro de lo que nos queremos asimilar como independiente, etcétera, etcétera. Y bueno, podemos llegar a una serie, tengo aquí unas anotaciones porque hay ciertos nombres que no me los aprendía ni queriendo, para que veáis un poco cómo comienza el asunto, ¿no? Antes de, digamos, lanzar un juicio de valor sobre lo que pondero, lo que opino sobre este tema y tal. Y vamos a ponernos en esos primeros años 80, esa primera mitad de la década, en la que hay dos programadores que no trabajan en videojuegos, sino que trabajan directamente en programación de utilidades pura y dura. Y estos hombres, que están dentro de empresas haciendo utilidades sin parar para PC y compatibles, lo que había en esa época de IBM, ahí totalmente rudimentario, estaban un poco quemados de lo que era el trabajo sistemático de hacer utilidades sin parar, recibir una orden y ejecutarla directamente y al lío, ¿no? No la podemos ver la pantalla, ¿verdad? Vale. Y resulta que tienen la idea de decir, mira, nos separamos, hacemos nuestra utilidad que tenemos aquí en mente y planeada y tal, que no sé si alguno sabréis de estas utilidades. PC Talk y PC File son del año 12, el año catacum, y utilidades que en su momento fueron muy muy valoradas. Las hicieron con la intención de no llevarla a ninguna compañía para que se las produjeran, sino con la bizarrísima y arriesgada idea de distribuirlo únicamente a través de las redes BBS, o sea, lo que era la semillita del internet. Y estamos hablando de, creo que era el año 82 o 83, o sea, una barbaridad absoluta. ¿Y qué pasaba con esto? Se obtenía que aquel usuario que pagaba, que enviaba su dinero en una cartita a esos programadores, tenían el derecho de adquirir ese programa y verlo desarrollarse como que dice. O sea, la opción de adquirirlo de forma completa. Sí, es una utilidad, pero yo creo que tenemos aquí una primera piedra fundamental para saber lo que es el software independiente, cómo comienza y cómo se asienta, ¿no? Se asienta. Volvemos a lo mismo, no es una catalogación de decir mi juego es independiente porque es más revolucionario y tal, no, simplemente tenemos el paso de una serie de personas que se separan de una compañía y se hacen independientes porque trabajan para hacer un desarrollo propio y con las condiciones que ellos quieren sacar. Pero vamos a pasar al mundo del videojuego. ¿Dónde creemos que empieza realmente lo que es el concepto independiente? Parece que ha nacido básicamente con el PC. Parece que es algo que conocemos desde finales de los 90, que solo es ahora cuando lo que muchos califican como moda tratan de estipularlo, ¿no? Como una corriente actual y tal, ¿no? Que ahora es lo que se lleva. Pero volvemos a escarbar un poquito y nos vamos a esas plataformas en las que por lo que veo muchos de vosotros seguramente no habréis conocido, jovencitos todos, qué suerte. El Spectrum, por ejemplo, el Amstrad, Commodore 64, sistemas que empezaron en la primera década de los 80 igualmente, y tenemos a compañías como Imagine Software, o sea, estamos hablando del 82, si mal no recuerdo, que es una empresa que igualmente, como pasaba antes, se compone de 4 personas, normalmente, igual que antes, escindidas de otras productoras de videojuegos, en este caso de Bookbyte y Microdigital, si mal no recuerdo. Se separan, forman su pequeña empresa de videojuegos, totalmente con sus premisas de lanzar lo que nosotros queramos, no vamos a regirnos sobre lo que diga la productora, tenemos una serie de ideas revolucionarias. Lanzaron lo que era el concepto de megagames, megajuegos, juegos que tenían una grandilocuencia que no se había visto en aquella época ni se preveía, ¿no? Para Spectrum, un juego, por ejemplo, que necesitaba de un accesorio para aumentar sus capacidades, en fin, estamos hablando de bombas tecnológicas, ¿no? Por aquel entonces. Evidentemente, sí, tuvieron su éxito relativo, pero estamos hablando de un mercado que era incipiente todavía, que no tenía una base de usuarios muy grande. La crítica sí los alimentaba como obras de arte y tal, pero no se vendía. El resultado, esa compañía duró 2 años, al final fue absorbida por otra grande,
y ese sello se empezó a publicar con la marca de Ocean Software, una de las grandes de los 80. Otro ejemplo de compañía, en este caso de desarrollador independiente, que podemos encontrar en los años 80 y principios de los 90, que es Eric Chahi. Es un francés inquieto, el hombre, que había trabajado haciendo gráficos para otras compañías como Logiciels en Francia, y tuvo una idea de estas que dice: jope, se me ha ocurrido hacer una cosa, se me ha ocurrido hacer un juego súper inmersivo, un juego precisamente muy muy similar a Limbo, y cuando digo muy similar es hasta el punto de que un juego como Limbo o Deep Light toman absolutamente referencias de ese programa. Supongo que alguno a lo mejor sabe de qué juego estoy hablando. A ver, alguna voz por ahí que me gusta escuchar. Another World, ¿no? Exactamente, Another World. Es una maravilla, una obra de arte de juego que incluso hoy día, si lo pones en un PC normal y corriente, aliviando un poco el tema de la resolución y tal, tenemos un parámetro visual y de jugabilidad que es perfectamente factible, ¿no?, para lo que son las cosas de hoy. Y este juego, este hombre lo desarrolló metiéndose en su casa durante 2 años, él solo. No quería contacto de nadie, solo de su amigo el músico, que era el que le puso 2 o 3 piezas musicales al asunto. Y fijaos hasta dónde llega la cosa, que hasta la carátula del juego la dibujó él, ¿no? Y la dibujó con un arte curioso, ¿no? Estaba curradita y tal, parecía profesional. Se llega al punto de que en esa época, pues evidentemente no existía internet, las redes BBS era algo que se ceñía casi a 2 o 3 piraos y las universidades americanas, y entonces pues no hay más remedio que, si quieres de alguna manera compensar ese trabajo de 2 años, ponerte en contacto con distribuidoras. En este caso fue la de un amigo suyo que tenía la compañía Delphine Software francesa. Esta a su vez se puso en contacto con la americana Interplay y se publicó Another World a nivel mundial, un juego que salió para los ordenadores de la época, salió para todas las consolas de la época. Incluso hace unos cuantos años hemos recibido una versión del aniversario en alta definición. Y bueno, es un concepto que, aunque no lo parezca, o sea, estamos pensando en un juego aparentemente mainstream que ha llegado a todas las plataformas y demás, y tenemos ahí una prueba palpable de lo que es un desarrollo absolutamente independiente. Y creo que fue en el 91 o en el 92 cuando salió. O sea, tenemos ahí un ejemplo bastante retro, ¿no?, de lo que es el juego independiente. Otro caso, para que veamos la evolución y de una cosa que pasa muchas veces con estos desarrollos indie, lo tenemos en la compañía Reflections. Hoy nos puede sonar un poco porque es la responsable de la serie Driver. Hace poco han lanzado el Driver San Francisco para PC, todas las consolas y tal, pero en su momento estamos hablando de una pequeña compañía que constaba solo de 2 personas. O sea, lo típico, como os dije antes, personas que trabajaban para otras desarrolladoras. Necesitamos nuestra dosis de independencia, pues nos vamos, hacemos nuestro propio chiringuito, desarrollamos una bomba, porque lanzaron como primer juego Shadow of the Beast para Commodore Amiga, que era una bomba tecnológica, y entonces pues evidentemente una distribuidora avezada y con buen ojo lo vio, lo publicó, y ahí nació la leyenda de Reflection, que de ahí pasó a convertirse en una compañía que ha publicado con Psygnosis, que fue la que le publicó el juego, con Atari, con Infogrames, y finalmente Ubisoft, que es la que ha terminado absorbiendo, como suele pasar con todos estos casos normalmente. Compañía que termina siendo absorbida por una grande. Creo que tenía por aquí otro ejemplo, y si no, pues ahora mismo lo saco de la cabeza. Bueno, sí. Bueno, yo creo que vamos a mencionar ahora lo que es la piedra angular de lo que es el fenómeno independiente a día de hoy. Y para ello nos tenemos que situar nuevamente en la década de los 90, y contemplamos con asombro cómo 3 pequeñas compañías, que digamos que fueron partícipes de que los compatibles PC subieran a nivel de plataforma en referencia a lo que era la competencia de la época. O sea, gracias a esos desarrollos lograron un poco mover del mercado a sistemas como Atari ST, como Commodore Amiga, que aparte de comérselo la piratería, pues estaba un poco, digamos, en enfrentamiento con los compatibles PC, hasta que llegaron esta gente y bueno, el tema de las aventuras gráficas y demás, que es otro asunto. Pero es cuando llegan 3 pequeñas desarrolladoras y proponen el asunto de lanzar pequeños juegos incompletos, a veces gratis, a veces a un precio que daba hasta lástima de pagar lo que se pagaba, ¿no? Y con la consideración de que tú dices, joder, me ha gustado este
este Doom, ¿no? Este Wolfenstein 3D, voy a pagar por el resto de niveles si quiero jugarlo, ¿no? Ahí es donde nacen 3D Realms, nace ID Software y nace Epic Mega Games. Tenemos ahí 3 pequeñísimas empresas que comienzan desarrollando lo que se denominaba por aquella época el shareware, pero que realmente eran 3 empresas independientes. Nuevamente eran programadores que venían de tal o cual casa, con anhelo de independencia, y se plantan con una idea súper revolucionaria que variaba sobremanera de todo lo que se plasmaba por aquella época. Estamos hablando de juegos en primera persona que ofrecían una acción que era totalmente inédita, ¿no? Por aquella época. Que sí, que encontraremos casos si escarbamos en el pasado, pero no tiene nada que ver a lo que se plasmaba en ese momento. Y de repente se comienza a ganar dinero a expuertas, ¿no? Tenemos una cantidad de gente que alaba, ¿no?, las bondades de Doom, de Duke Nukem 3D, de Unreal, por ejemplo, y a día de hoy te pones a contemplar la posición de esas compañías y dices, bueno, tenemos a ID, que es la que ha lanzado hace poco Rage, un juego con un presupuesto multimillonario en el que una productora grande como Bethesda es la que le ha puesto el dinero y tal. Fijaos hasta dónde llega la cosa, de lo que antaño era una productora independiente al punto de que ese juego ha vendido poco, entonces Bethesda les obliga a realizar un remake de su Doom 3 para compensar los gastos y el poco beneficio que han obtenido con Rage, ¿no? Eso era una compañía independiente ahora absolutamente sujeta digamos, a las cuerdecitas de maniquí que tiene una gran empresa, ¿no? Tenemos a Epic, que ha pasado a ser Epic Games, la desarrolladora de Gears of War, por ejemplo, creadora del motor Unreal Engine, y que se dedica básicamente a desarrollos gigantescos, a producir a otras casas no tan grandes, obviamente, a manejar dinero proveniente de Microsoft, por poner un ejemplo, y básicamente a trabajar sobre motores gráficos que venden al mejor postor. Y he dicho 3D Realms, que es la que a día de hoy pues se ha ido un poco al garete con el asunto de Duke Nukem, ese desarrollo eterno que al final ha terminado cogiendo una desarrolladora menor como Gearbox y en fin, estamos hablando de compañías que empezaron con esas pequeñas intenciones y terminan siendo pues magníficamente inmensas, ¿no? Manejando una cantidad de dinero que a veces se lo planteaban una productora como Activision en esa época donde empezaron a salir, hoy en día una grande, y sin comparación alguna, ¿no? Es por ello, ya haciendo un pequeño resumen de lo que pienso de todo este movimiento, me sabe mal que vislumbrando de dónde viene todo este asunto, viendo que el pasado, digamos que son arranques de empresas que tienen las mismas intenciones que todo aquello que empezaba en los 80, porque prácticamente todo lo que se comenzaba como empresa desarrolladora era, digamos, un ingenio independiente, ¿no? Una empresa sin presupuesto, sin visos de grandilocuencia a la hora de llenarse el bolsillo y con ganas de publicar simple y llanamente. Y a día de hoy, pues esto es, digamos, muy nebuloso, ¿no? No somos capaces de distinguir una fina línea entre lo que es un producto como Jamney, con dinero de Sony, como Bastion, con presupuesto de Warner Interactive, y que aún así se siguen considerando juegos independientes. Luego sale un juego como Spec Ops The Line, juego bélico, super aparatoso presupuesto, etcétera, etcétera, producido por THQ y está desarrollado realmente por una casa independiente, que aunque tenga 100 personas en su industria, en su casa, se considera así. O sea que ahí, digamos que está el baile de datos y el baile de ideas que nos hacen pensar qué es y qué no es, ¿no? Y por eso no lo veo nada claro. Y yo pienso que los videojuegos son, sean independientes o no. Y paso turno porque me paso de la hora. Perfecto. El turno es para Javier Maiden. Vale. Hay gente que tiene unos conceptos para decir si un juego es independiente o no, ¿vale? Pero a mí eso realmente no me importa. O sea, a mí no me importa que tú llames que un videojuego es independiente y ese yo no lo considero independiente, porque tú consideras que es más independiente porque no tiene publisher y a mí que tenga publisher pues a mí me da igual. Entonces hay unos conceptos como que tenga publisher, como que sea comercial, que tenga una gran financiación, que trate sobre una licencia que pertenezca a terceros, que hacen que para mucha gente no sea un videojuego, sea indie.
Pero para mí lo único importante es que no te rindas al mercado. Para mí un videojuego indie es un videojuego en los que sus desarrolladores no se han rendido al mercado, independientemente de si se ha gastado mucho dinero, de si ha tenido apoyo de un publisher, de si no. Y es lo que me parece importante y que yo personalmente siempre tengo en mente, y en mi empresa también, porque somos así. Y es ese espíritu, ¿no? Para mí el indie es un espíritu de no rendirte totalmente al mercado. Y digo totalmente porque algo hay que rendirse para poder vivir siendo indie. Si no, eres indie pero mueres pronto. Y como no es plan, pues yo creo que un poco hay que rendirse, pero no totalmente. Y para mí ese es el espíritu indie. Cuando lo veo en un juego, pues digo, este juego es indie. Me da igual que Sony lo haya apoyado, porque es que sus desarrolladores han apostado por algo muy gordo que se estaban jugando. A lo mejor Sony no iba a palmar, ¿no? Pero sus desarrolladores sí se podían ir a la calle. Y a lo mejor Sony ha soltado mucho dinero, pero sus desarrolladores se podían ir a la calle igual. Entonces voy a repasar los 5 juegos que he elegido yo y voy a decir por lo que yo sí considero indie y porque la gente puede no considerarlo. Flower y Journey son 2 juegos muy parecidos, son de la misma compañía, Dante Company, y mucha gente seguramente no los considera indie porque tienen el apoyo de una gran compañía como es Sony. Han sido destacados en sus mercados, en PlayStation Network. Entonces no son 4 gatos que salen de la nada, sino son 7 gatos, tampoco son muchos más, pero con muy buenos contactos y con el apoyo de Sony detrás. Pero aún así para mí son independientes porque no es nada comercial. O sea, Flower y Journey son juegos súper extraños, afortunadamente, y se han arriesgado con un juego que no te puedes morir, que no hay tiempo límite, que el objetivo son juegos que se rinden más a las sensaciones que a los objetivos, y eso es innovar, y para mí pues por eso es indie, porque no se han rendido totalmente al mercado. Amnesia, mi amigo Luis. Amnesia puede que se haya sido indie hasta que salió, pero después ha tenido el apoyo de... Hombre, en las tiendas ha salido destacado muchas veces. En Steam sale destacado. Yo no digo que no sea indie, ¿eh? ¿Eso sí ha sido pagando? Que yo sepa, no. No estoy pagando. Pero bueno, ha tenido el apoyo de tiendas. Y anteriormente también Amnesia ha pensado también un poco en los anteriores, en Penumbra, que sí tuvisteis publisher en algunos Penumbras, por lo menos en edición física, ¿no? Tuvo un poco de dinero externo también, pero no fue, o sea, una inversión del Estado realmente, o sea, que tampoco puede considerarse como un apoyo de un... O sea, que la libertad creativa sigue siendo nuestra. Así que... Bueno, pero tuvisteis que pelear con el publisher. Tú me contaste que... Porque os decían, no, tiene que haber armas. ¿Cómo que un juego? Pues así me decías. Que va, tío. ¿A qué hora de la mañana? Bueno, ¿cuántos años? No sé. Tú me dijiste algo de eso, que te peleaste con el Lo primero que pensamos en meter un poquito más de acción porque habíamos salido escaldados de Penumbra, diciendo, como no le metamos algo que guste más, nos vamos. Y al final acabamos quitándosela porque no funcionaba, ¿sabes? Pero no tuvisteis que pelear un poquito con el publisher que os sacó el físico, edición física y eso. No, eso sí que te lo explico de eso. Bueno, Amnesia es indie por todos lados. No hay nada de discusión. Frozen Synapse es un juego indie, yo creo que también por todos lados, porque esa es una compañía muy pequeñita que no ha tenido el apoyo de nadie, de ninguna compañía grande ni nada, pero ha tenido un poco de bombo porque el apartado visual era muy barato, pero ha sido muy original en el apartado visual. Y es un juego de estrategia por turno que a lo mejor no va por su simplez, porque das unas órdenes de forma muy sencilla, y porque el apartado visual es original, seguramente por la limitación que tenían de presupuesto. Yo lo primero que quería resaltar es que no hay consenso alguno en lo que es indie, y se ve que 2 desarrolladores comentan lo de indie y se pelean. Nada más empezar.
O sea que todo lo que diga es opinión personal de Eduardo de aquí en adelante, ¿vale? O sea, no hay dogma ninguno. Iba a comenzar con una introducción de la historia, pero también Speedy se ha adelantado y lo ha hecho magníficamente, o sea que voy a matizar solo un... Tú eres el boss. El desarrollo indie actual se parece, en mi opinión, mucho a lo que él mismo ha comentado. En los 70, los 80 se juntaban 4 tíos en una barbilla, en un garaje, y daban rienda suelta a sus ganas de hacer algo creativo y a lo que sea, y parían un juego entre ellos, ¿no? Y el videojuego independiente actual, con otras herramientas, con otro enfoque, pero viene siendo exactamente lo mismo. Y de hecho, no solo en cuanto a mecánicas, sino... Aquí más bien me quiero referir a lo que he dicho Sergio. Esto vamos a improvisar un poco. Tanto Sergio como Javier han hablado del espíritu indie, ¿no? Y también se ha comentado un poco de la experimentación. Yo con eso no estoy en absoluto de acuerdo, pese a que la experimentación y la innovación es una de las características del indie, más que nada porque no tienen recursos para hacer algo más grande, entonces tienen que defenderse por ahí. Y no solo indie es aquello que es innovador, sino que puede restringirse a ese desarrollo histórico que veíamos. Por ejemplo, el juego el Arkanoid que ha salido este año, es un perfecto ejemplo. Entonces, nos saltamos toda la parte histórica y vamos a hablar solo al indie como tal. En un brevísimo apunte, con respecto a la moda del término indie, ¿no? Y a todo esto, la primera página que yo conozca solo dedicada a los videojuegos indie nació en 2005, que es Indie Games, de habla inglesa. Y en español, hasta donde llegamos, somos nosotros los primeros, creo. Hay otras que la tratan mucho y muy bien, como Videoshock y otras tantas, pero nosotros somos los primeros. Entonces, de toda esta historieta, el paralelismo que quiero destacar es que tanto en los juegos antiguos como en los juegos indie hay un factor que se llama equipo pequeño. Como bien decía Javier, no, si hay ese espíritu indie, son 100 personas, él lo defiende. Yo no estoy de acuerdo a ese respecto, yo creo que tiene que ser un equipo pequeño. Segundo, también lo ha comentado ya todos ellos, una ausencia de una editora. Un videojuego que podamos comprar aquí en el game, FIFA, Pros, Final Fantasy, lo que sea, suelen ser equipos de 100 personas, 150, de 20 o de 30, muchos. Y aparte de los desarrolladores, hay todo un equipo brutal, tanto de marketing como de edición, de traducción. Es un equipo tremendo, que son los publishers o los editores. En mi opinión, la principal característica del desarrollador indie es que no tiene publisher, es todo autopublicado, él se lo guisa, él se lo come, él se lo hace. En el momento en que tú dejas tu idea, tu juego, en manos de un publisher, te va a acabar dando la bola, te va a acabar comiendo la oreja para hacer lo que él quiere, porque evidentemente lo que quiere es vender. Él no quiere que tú hagas tu obra de arte definitiva, ni quiere que tú te diviertas, él quiere ganar dinero con ello. Y en ese sentido es como, en cierto modo, ¿no?, vender al alma al diablo. Tú tienes tu juego y pierdes el control. Evidentemente obtienes otras muchísimas ventajas, obtienes una financiación, obtienes unos especialistas, tanto en marketing como en 1000 otros asuntos, que no puedes contar si estás solo a tu historia. Y hablando de estas editoras, normalmente, ¿no?, pues hay estos juegos convencionales, unas editoras tremendas. Sin embargo, ahora con todo este auge de los videojuegos indie pequeñitos, de que se juntan tres y te sacan un juego para móvil, pero realmente no saben cómo sacarlo, ellos lo sacan y tal. Han surgido un montón de pequeñas sellos editores que ellos te prometen, vamos, el cielo abierto. Ellos te dicen, yo te cojo tu juego, te lo pongo en Gamersgate o en Steam o en donde sea, y luego a saber lo que pasa con los juegos, ¿no? De hecho, lamentablemente no tenemos hoy desarrolladores, creo, con esa experiencia. No sé si os ha pasado que algún publisher os haya, de estos pequeñitos, ¿no? Pues ya, la próxima tenemos que buscar algunos para que nos hablen de eso. Yo sí, pero no lo voy a comentar. Está en tu derecho, pero luego así lo hablamos. Y con respecto a todo esto de la edición, ¿no?, ¿qué pasa cuando uno es un equipo de 3 personas haciendo su juego? Pues que no tiene dinero para hacerlo. Entonces, una de las alternativas, y que de hecho me sorprende que nadie ha comentado hasta ahora, es lo del fenómeno del crowdfunding, de Kickstarter y todo esto. ¿Qué significa esto? Pues que tú presentas tu idea, gente anónima que está por ahí que le gusta tu idea te da dinero, y después esa misma gente obtiene una recompensa a cambio de financiar tu juego. Si no se llega a la cantidad que requerías, el juego se paraliza, no hay gasto por ninguna parte, y si llega, pues triunfáis como perracos o no. Eso ya es otro asunto. A mí me llamó mucho la atención Kickstarter. Yo, desde mi posición en Diorama, todos los días veo proyectos y todos los días intento que gente como vosotros pongan dinero en esos proyectos, y además en teoría desinteresadamente, ¿no? Pero entrando en Kickstarter me di cuenta que ponía la entrada la página en el home,
venía financiación para proyectos creativos. Así es como se define Kickstarter, proyectos creativos. Y yo no puedo impedirle leer entre líneas, y es financiación para proyectos que una gran empresa no pondría ni de coña, porque es muy arriesgado. De ese tipo de juegos tan extraños, ¿no? Tan experimentales, o un juego, imaginemos, del Maldita Castilla, ¿no? De Locomalito. Locomalito funciona a base de donaciones y es un tipo muy peculiar a ese respecto, pero imaginemos que quiere sacar el juego este, ¿no? ¿Quién va a dar un juego, o sea, dinero para un juego de placas ya de hace yo que sé, los años? Pues seguramente 3 frikis que estamos aquí sentados y alguno más. Entonces, no, una vía es esta del Kickstarter. Comparando un poco la financiación, si un GTA, por ejemplo, el GTA de Rockstar, pues esa gente tiene dinero para poder irse ya y pueden hacer básicamente lo que quieren, pero como bien apuntaba, creo que era Sergio, no me acuerdo, ¿qué quiere la gente? Pues quiere el mismo GTA o otra nueva iteración, un poquito sobreexplotar la saga, ¿no? Ya sabemos lo que le gusta a la gente, pues se lo damos, y metemos un coche nuevo o lo que sea, y ya lo tenemos. Y esto con los indies pues simplemente no funciona. Entonces, vale. Un ejemplo que también quería decir con respecto a Kickstarter es que el hecho de tener una financiación así de este tipo tampoco te garantiza que vayas a tener las manos libres, porque por ejemplo el señor el Tim Schafer, el que hizo los Green Fandango, por ejemplo, unos juegos de aventura que a mí me pierdan mucho, los Monkey Island, este tipo de juegos, quiso sacar una aventura hace poco y se lanzó por este tipo de proyecto, que fue uno, al menos que yo conozca, uno de los primeros éxitos sonados, y pedía en principio para su aventura $400.000, ¿vale? Querían $400.000. Se encontraron con $3.500.000, así de una tacada en apenas una semana. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que con ese dinero tienen que dar explicaciones. No es perder tu libertad a manos de un publisher grande, pero puede ser, lo sugiero, insisto, opinión personal, puede ser una pérdida de libertad a cambio de la masa, ¿no? Porque ahora ellos tienen un foro privado donde tienen que efectivamente explicar cómo va el desarrollo, que de hecho tienen que explicar mucho, puesto que ya han retrasado y tela. No sé si alguien habrá puesto dinero para eso, pero ya tienen un retraso bastante considerable. Y eso puede ser el perder la libertad frente a un publisher, pues perder la libertad frente a un montón de gente. No sé qué es peor, ahora que lo pienso. Pero bueno, también quería hacer nota otra cosa, que hemos hablado mucho de Journey. El espíritu indie a mí es un concepto que me encanta, pero yo no lo veo. Francamente, o sea, ¿cómo mides el espíritu indie? Yo soy al final de cuentas científico y no me entra a mí eso. Journey es un juego que efectivamente se ciñe mucho a esa vertiente narrativa y experimental que se lleva mucho en los juegos indie, y que por supuesto agradezco, porque yo de GTA ya estoy hasta aquí, personalmente. Pero a fin de cuentas tiene a Sony detrás, para bien o para mal. Habrán hecho su juego con todas las libertades, pero tienen un apoyo muy fuerte de Sony, y como ese ejemplo hay muchísimos, ¿no? Y otro caso muy curioso, decía esto Speedy, pequeña empresa que pasa a ser gran empresa, o pequeña empresa que lo absorbe una gran empresa. Yo ahora mismo estoy jugando mucho a un juego que se llama Castle Crashers, que lo conoceréis muchos de vosotros. Castle Crashers viene de una empresa que se llama The Behemoth, y empresa significa dos tipos, que hacían juegos para un portal flash de juegos flash que se llama Newgrounds. Pues en 2000 juegos se hizo muy popular, que se llamaba Lego Mini, y en fin, tú entrabas en el navegador y podías jugar allí al juego directamente sin más. Pero ya tuvo muchísimo éxito, se hicieron ports a Play 2, a Game Boy Advance y algunas más que ya no recuerdo, y ya en 2006 sacaron este Castle Crashers. ¿Qué hicieron? Directamente se saltaron la etapa del Flash y de ser pobretones y se fueron a Microsoft, vendiendo una auténtica barbaridad, y luego a Play 3 y luego a Steam, de hecho. Y no sé si exactamente es la deriva que marca esto de que, porque a fin de cuentas el dinero llama, ¿no? Y a muchos le pasará. Pero me parece llamativo. No creo que la industria, porque de hecho la palabra industria indie ya es un poco paradójico, ¿no? Pero no sé si tenderá a eso, pero es una cosa que es una vía que sucede. Y lo último que quería resaltar es la palabra indie en sí. Yo digo tantas veces indie al cabo del día que me doy asco. Entonces, no solo me pasa a mí, sino que en la mayoría de medios y todo esto se menciona mucho la palabra indie, y se menciona por gente que a lo mejor no debería. Por ejemplo, Electronic Arts, que son los que sacan los Medal of Honor, los que sacan los FIFA, no hace mucho sacó un pack de juegos indie de Electronic Arts. Yo creo que no hace falta decir nada más, ya con eso ya está todo. Y por ejemplo, antes de quebrar THQ, que es una editora enorme que hace poco se ha ido a pique, intentó también sacar un por suerte, pero se llamaba un Humble Bundle, un pack de juegos que normalmente suelen ser indie,
y bueno, fracasó estrepitosamente y lo lamentamos, pero en fin, ahí estaba en eso. Como conclusión, yo no voy a decir lo que es indie, porque ni me veo capacitado de ninguna manera. Para mí personalmente, los conceptos más importantes son la libertad y el equipo pequeño, y con el equipo pequeño lo que me refiero es a que cada uno haga su artesanía, que le imprima su sello y que a fin de cuentas tenga que ya sea un juego más tendiente a las mecánicas antiguas o a las nuevas, o que sea una cosa súper loca que solo entienda a los creadores, eso no importa. Si tiene su sello y tiene su desarrollo, es indie. Ya si ya nos metemos en un equipo enorme o en otro tipo de características, inmediatamente deja de serlo. Y en cualquier caso no importa, ¿no? Porque Journey es un juegazo, se mire como se mire, es una obra magnífica y poco habitual, y si está detrás Sony no se le puede llamar indie, da igual porque sigue siendo igual de bueno. Así que, en fin, eso es todo. Pues pasamos a Carlos. Bueno, lo primero agradeceros a todos que estéis aquí, que es mi primera intervención, por así decirlo, en público, gracias al aula que me permitan estar aquí. Y escuchando a todos los compañeros, estaba meditando si me hubiese venido mejor quitarme el miedo el primero o ser el último, porque realmente poco puedo aportar a lo que ya se ha dicho y quería interactuar más con vosotros, y cercano al final creo que parezco. Hemos hablado de cine, hemos hablado de la historia del juego independiente, de qué es o qué no podría ser un juego independiente, y aunque estamos aquí para hablar y hacernos la pregunta ¿qué es un juego independiente?, yo me gustaría dejar eso un poco de lado, porque de entrada creo que cuando entramos por esta puerta sabíamos que no íbamos a llegar a ninguna conclusión, porque creo que es imposible llegar a una conclusión, porque cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre. Y quería hacer la pregunta de, bueno, ¿por qué estamos aquí hablando de juegos indie? ¿Por qué hoy los indie, o desde 2005, por ejemplo, desde Indie Game, por qué los indie ahora y no hace 30 años, que como hemos visto en los 80 sí va a cierto movimiento, pero por qué es ahora cuando hay un boom, por así decirlo, y cuando surgen juegos desde debajo de las piedras hechos por grupos pequeños, grandes juegos, o ya estén amparados o no por la publicidad? Me ha venido muy bien que nos hagan una breve reseña de la historia del cine, porque personalmente creo que vivimos un momento que es cíclico en este tipo de cuestiones audiovisuales, porque si bien hemos hablado del cine en los años 50, las grandes productoras, las grandes monstruos del cine quebraron, se fueron a pique, y en ese momento las independientes se alzaron. ¿Por qué se alzaron en ese momento y no antes o después? Porque se dio la conjunción de que había un esqueleto industrial, una estructura de negocio, de público, de marketing, que al quedarse sin el control férreo de esas empresas, pequeños grupos de directores pudieron tomarlo y hacer sus obras. Creo personalmente que actualmente estamos en una posición similar. Desde hace 30 años, más de 30 años, se iban haciendo juegos, ha habido empresas que llevan funcionando desde los 80 que hoy en día crean macro juegos que tardan años en editar, y sin embargo hoy en día cualquiera, y creo que muchos de aquí, ya no solo a nivel profesional, a nivel amateur o semiprofesional, puede crear o está diseñando un juego en su casa sin necesidad de tener un estudio, sin necesidad de tener una sala como esta con 15 personas trabajando, ni siquiera tienes que ser 2. ¿Por qué hoy en día hemos podido acceder, por así decirlo, a esa red industrial? ¿Por qué hay compañías y empresas o plataformas como Steam que están en muchos casos posibilitando que estos juegos lleguen al buen cauce o que lleguen directamente a nosotros? Porque hemos tardado en comentarlo, porque el funding funciona ahora de verdad y no como antes, que bueno, que al fin y al cabo lo que se hacía en los 80, mandar un sobre con $1 para quitar el programa, era crowdfunding. No llega a tanta gente. ¿Es solo internet? ¿Somos nosotros que nos hemos cansado de las grandes desarrolladoras? Pues yo personalmente sigo jugando a Gears of War, pero sin embargo juego también a Super Meat Boy y The Binding of Isaac, y no me canso ni de uno o de otro. ¿Qué hay o qué ha sucedido ahora? No sé si se podría llamar posmodernidad en los videojuegos. ¿Por qué ahora estamos resquebrajando algo que hace 10 años era inamovible y hace 10 años la gente jugaba al Final Fantasy, al Medal of Honor prácticamente? Porque ahora entre 7 que estamos aquí hemos elegido 5 juegos y han coincidido 3, incluso en algo tan, por así decirlo, acotado como los juegos indie, que podríamos suponer que hubiese salido Bastion en todos, y sin embargo hablamos de Bastion y salta el, bueno, es que estaba Warner Bros. Ahora, ¿podemos hablar de eso o no? Pues, ¿por qué Warner Bros. Hace un juego como Bastion? Pues bien, casualmente, acaba de aparecer. Entonces, como dentro de poco va a venir ya
la rueda de preguntas. Quiero que lo tengáis fresco, que penséis, porque quizás entre todos, quizás no podamos saber qué es un juego indie, posiblemente tampoco podamos decir, bueno, por qué ahora nos toca hablar de lo indie, pero podamos hacernos una idea de esto es una moda, como se ha hablado, esto es un cambio definitivo en la forma de hacer negocios. En el cine no fue un cambio definitivo y volvió a ser cíclico, y durante 30 años las independientes pasaban a ser las mayores y ahora las independientes de hoy serán las mayores de mañana. Quizá Telltale Games y Runic sean las Epic y las EA de dentro de 20 años, y se hablará de, bueno, en ese momento tomaron el poder, por así decirlo, pequeñas distribuidoras, y se han vuelto a convertir en el monstruo creador del AAA, que es incompatible. Como han hablado algunos compañeros, piensan que sí. Yo personalmente concuerdo un poco con Speedy, mientras sea un juego me da igual lo que tenga detrás, si es Warner, si es EA o si es dos chavales. Entonces ya os hago la pregunta, cuando después de Luis Rodero podemos hablarlo todo con más tranquilidad. Y bueno, muchas gracias por escucharme a mí y a todos nosotros. Y poco más. En el caso de Luis, a mí lo que me gustaría saber un poco cómo se vive esa identidad indie, buena redundancia, ¿no? Es decir, cómo esa identidad. Si os consideráis indie, si cuando habláis entre vosotros somos los indie. ¿Qué supone un desarrollo indie? En términos de, pues eso, de acceso a los recursos, del trato con las desarrolladoras, pero sobre todo esa cuestión de identidad. O sea, cuando procrastináis en vuestros estudios distribuidos geográficamente en todo el globo, o sea, mira, esto también es indie como nosotros, ¿no? Estos coleguitas indies aquí. Pues no sé qué decirte realmente, porque a ver, se supone que, bueno, si nos ceñimos al término indie en lo que es en la definición talibán, que es que tú te lo autofinancias, ¿vale? Nosotros no empezamos siendo indie, o sea, Penumbra empezó como una demo tecnológica y se consiguió apoyo de una editora y bueno, se financió el proyecto, salió para adelante, pero hubo una serie de problemas, se dejaron de lado los publishers y al final acabamos nosotros solos, porque realmente se vivió mejor sin un publisher, pero yo creo que nosotros seguimos siendo los mismos. Yo no me siento más vacante, la verdad. El camino inverso, ¿no? Sí, bueno, y un montón de gente lo hace, o sea, realmente hay muchísimos estudios, ahora mismo no te puedo decir el nombre de ninguno, pero vamos, la gente que hizo el Defense Grid, no sé si lo conocéis, es por lo menos el CEO, no sé si es el CEO, no he inventado datos, ese hombre es un profesional de un montón de años en la industria, o sea, es gente que vuelve atrás, entre comillas. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor se siente más cómodo trabajando para sí mismo. Yo no sé la motivación de los demás, pero yo creo que nunca acabaría trabajando para una empresa grande. No es mi objetivo, la verdad. Sí, voy a aprovechar, si os parece bien, para hacer un pequeño resumen, porque desde la primera intervención hasta la última ha pasado bastante tiempo y ha habido muchas ideas. Entonces, si me permitís este resumen, Sergio Ochoa pues ha comentado que no es indie. Ha hecho esa pregunta que creo que es muy interesante hacer, ¿no? O sea, bueno, sí, que es indie, pero bueno, ¿qué no es indie? Y destaca esa vuelta de tuerca de lo indie hacia diseños anteriores con nuevas mecánicas, o sea, una reversión de las mecánicas antiguas, y que para él el juego perfecto es Carnaval, y de alguna forma también creo que de una forma indirecta has dicho que es casual, ¿no? O sea, que no tiene 7 horas para jugar. Entonces lo indie también está un poco relacionado con lo casual, pese a que yo me tiré, por ejemplo, anoche no sé cuántas horas jugando al FTL, pero bueno. También es un poco lo que pasa, ¿no? Con los indie. Dice, bueno, voy a echar 30 minutos aquí y no puedo enganchar. Bueno, de Villa, ¿qué podemos decir de Villa? Algo bastante, ¿no? Porque se puede extrapolar mucho de lo que sucede con la industria, que luego comenta también Carlos, ¿no? De la industria del cine, Johnny Hartis, la optimización de la tecnología que democratiza la producción, ¿no? Es decir, que yo ahora tengo acceso a una cámara que puedo comprar de mi propio bolsillo, que puedo sacarla a la calle, que puedo grabar en la calle, pues es una forma incluso furtiva,
y eso también me permite reflexionar sobre lo que han hecho los anteriores, ¿no? Los que sí tenían unos medios quizá pues más pomposos para suponer. Yo cuando interpreto, cuando hago mi propia producción, estoy haciendo siempre una relectura sobre lo que han hecho los grandes maestros anteriores a mí, ¿no? Y por supuesto, después de unos cuantos años yo también me transformo en un gran maestro, ¿no? Esto es una explosión en los 90, que además coincide también con los movimientos sociales en Estados Unidos, en los 80-90, que también utilizan estos medios de una forma muy independiente, ¿no? La videocámara, ¿no? Movimientos por las libertades raciales, por las libertades sexuales, que también están utilizando estos recursos, ¿no? Y bueno, que empiezan siendo unas experiencias muy extremas y muy frescas, pero que terminan estandarizándose y siendo absorbidas, ¿no? Por la industria, ¿no? Que digan a Robert Redford, ¿no? Cuando fueron a Sanders, ¿no? Speedy pues ha enlazado, creo que ha enlazado un poco esto, porque también se ha retrotraído a los 80 y a los 90, cuando la propia idiosincrasia del videojuego pues hace que todo sea muy indie, ¿no? Que todo empiece un poco indie, y esos desarrolladores un poco cabreados con esas grandes empresas que se forman, también un poco con locura, ¿no? Porque tampoco hay antecedentes. Atari empieza de una forma así, a la buena de Dios, ¿no? Y un poco abusando, y hay varios desarrolladores que dicen, bueno, me piro de aquí, ¿no? Pero bueno, concretamente los ejemplos, cuando ya la industria está consolidada, de ID Software, Epic y 3D Ring, que empiezan a hacer además algo independiente, no solamente en los juegos y la forma de jugar, ¿no? Sino que hacen algo independiente en cuanto al negocio, al business. Dicen, nosotros vamos a hacer shareware, ¿no? O que luego una gran comunidad, como me demostró Luis, una gran comunidad de usuarios empiezan a hacer modificaciones, ¿no? Y llegan a un compromiso con los usuarios de manera que al final liberan el código, liberan partes del código para que esos usuarios empiecen a subir esos niveles. En ese momento eran una industria, eran empresas independientes, ¿no? Javier Mairena, pues en esos grandes tres ejes, ¿no? De publisher, licencia, financiación, propiedad intelectual, lo de no rendirse al mercado, hacer una apuesta por una idea, defendiéndose incluso en el caso de Yorme, ¿no? Cómo retener a esa bestia voraz, ¿no? Que es el marketing, personas que no vienen del mundo del videojuego o que vienen de escuelas de negocio donde lo que quieren es pues sacar pasta. Dicen, usted ponga aquí su dinero y yo le voy a dar una rentabilidad de tanto, ¿no? Y ya me pelearé yo con los desarrolladores para ver cómo podemos hacer eso, que son máquinas antropológicas de lo que consumimos de forma masiva, ¿no? El marketing. Entonces, esa confrontación entre marketing versus indie, ¿no? Y la resurrección de géneros, innovando, Walking Dead, dice, bueno, hemos dado una vuelta de tuerca, hemos complejizado lo que es la aventura gráfica. Yo incluso diría al contrario, hemos simplificado la aventura gráfica y con eso hemos innovado, ¿no? Y eso lo permite al mercado. El mercado consume simplificaciones incluso de ese tipo, ¿no? Eduardo, pues ha hecho muchas cosas, ¿no? Ha coincidido con este breakout que comentaba Sergio Ochoa. Yo también puedo hablar de Space Rush, ¿no? Que es el asteroide revivificado, ¿no? Lo indie no tiene, según él, lo indie no tiene publisher. Contrasta un poco con el pensamiento de Mairena. Ganar versus divertirse, la publicación indie y ese empuje que tiene a través de los crowdfunding, que no es ni más ni menos que una tecnología del negocio. Es decir, volvemos otra vez a las tecnologías que hacen democrática la producción, como sucedía con el cine. El crowdfunding es una tecnología también que se está utilizando para esto. Habla de que la saga no funciona, pero bueno, para mí la saga ahí Trine está funcionando. Quién sabe si esa es una evolución de lo indie, ¿no? Que puedan permitirse sagas que puedan ser seguidas. La masa enfurecida, ese concepto, no solamente un Twitter, ¿no? Sino esa masa enfurecida que al final hace que tú tengas 3 millones de dólares y tengas un compromiso incluso mayor con este señor que sale de su escuela de negocio en Harvard y quiere pasta, ¿no? Quizá lo hubiesen solucionado devolviendo el restante del dinero añadido, ¿no? Yo sigo pensando que los de Faster Than Light están de fiesta con los $190.000 de más que le cayeron, y me parece muy bien. Incluso
puede ser muy sincero y muy honesto de su parte. Mira, hemos usado el dinero de la Navidad y el resto no lo hemos gastado de fiesta. Vosotros seguís jugando, ¿no? Si hay unas características de lo indie, la libertad, un equipo pequeño, personalidad y un concepto que me ha parecido muy interesante, artesanía, ¿no? Que cada uno trabaje con su tiempo, porque para mí capitalismo y artesanía están completamente en contraposición, ¿no? Y cuando hablamos de grandes producciones está el capitalismo voraz detrás y tú dices, no, pues la vuelta a la artesanía, a disfrutar con lo que haces, ¿no? Muy interesante ese punto y espero que esto se extrapole no solamente a producciones indie, ¿no? Sino que en el futuro podamos tener otra vez empresas donde la gente disfrute con lo que hace pese a tener más o menos la pistola en la cabeza, ¿no? Lo digo porque también he sido empresario y sé lo que es pagar un crédito y una línea de crédito, ¿no? Eso por ahí. Carlos Gómez, muy bien esa pregunta. ¿Por qué estamos hablando de lo indie? ¿Por qué ahora, no? Lo mismo, volvemos otra vez a esas tecnologías que han puesto encima de la mesa la capacidad de que chavales desde su garaje, desde su habitación, pues puedan hacer juegos y eso llegue a cualquier sitio, ¿no? Los ciclos industriales, los ciclos de renovación industrial, de la industria cultural sobre todo, ¿no? Me parece interesante y eso es así, esa espiral de gente con muy buenas ideas que al final acaban siendo o bien fagocitadas o bien puestas otra vez en circulación por las grandes empresas. Pero ahora yo creo que está sucediendo una cosa muy concreta con la crisis económica, ¿no? Es decir, ahora no hay un crecimiento tan grande de las grandes compañías como sucedía en Hollywood, y de hecho lo que están haciendo las grandes productoras es desembarazarse de los grandes estudios en pro de la contratación o de la adquisición o de la vampirización de las producciones independientes. Y aquí sí hay un cambio de paradigma que no sucedía con Hollywood, ¿no? No sé si de la recuperación económica va a hacer que esto cambie, ¿no? Pero parece que las grandes producciones han encontrado en lo indie la forma súper buena de no apostar un duro, de no arriesgarse y encima estar ganando pasta, ¿no? Y esto, bueno, pues también es un poco lamentable por parte de ellas, ¿no? Por supuesto, por la gran materia gris que está surgiendo de todo esto, ¿no? Hay un cambio también en las circunstancias que hace que desde 2005 las cosas cambien radicalmente, con visionarios como Jonathan Blow, por ejemplo, ¿no? Internet, distribución digital, la posmodernidad aplicada al videojuego, ¿no? y estas nuevas tecnologías de distribución y financiación. Es una moda, es un cambio definitivo, bueno, pues ya veremos. Y luego Luis Odero que comenta un fenómeno que también es un poco contradictorio en sí mismo, ¿no? Es decir, empresas independientes empresas de videojuegos, perdón, que empiezan trabajando con las publishers y acaban hasta las narices y dicen, mira, no, ahora ya no tengo por qué aguantarte, ¿no? O sea, es como me divorcio de ti, eres un machista y ya no te tengo por qué aguantar más, ¿no? De alguna forma ese capitalismo machista voraz de las grandes compañías, pues no lo tenemos que aguantar y estas compañías independientes se divorcian y dicen, ahora puedo realmente hacer un puente e ir al usuario final, que es lo que me gusta, ¿no? Es un poco el resumen que he podido hacer con mi subjetividad por encima de todo, por supuesto. Para terminar, que ya creo que los ánimos están un poco decayendo, un minuto cada uno y ya nos vamos a celebrar. Yo ya a esta altura tengo un poco que añadir, que por supuesto gracias a todos por asistir, a ellos por invitarnos y que visitéis Indiorama, porque esto es marketing también. Venía aquí a discutir sobre esto. Y que, como se os ha contado, hay contenido distinto y nos hemos esforzado muchísimo para que haya contenido distinto y que lo visitéis, que no os vais a arrepentir. Yo agradeceros también haber venido y creo que no hace falta porque aquí todos tenemos un poco, creo, el espíritu indie ese. Y que nada, ninguno quiere ser rico, o sea, yo personalmente prefiero innovar y prefiero hacer algo que me gusta todos los días que no tener una mansión, la verdad. Pero si lo hubiera mejor. Pero también hay que ser realista y tampoco hay que irse al otro extremo de voy a hacer un juego que solo me gusta a mí y ni siquiera lo voy a decirle a mi hermano que lo pruebe. O sea, hay que ser un término medio, porque si no, no vas a vivir de eso y solo lo vas a hacer 1 año o 2 años de tu vida que puedas hacerlo.
Pues bueno, por mi parte que no sé, que me gustan tanto unos como otros. También es cierto que si esas sagas de las que habláis están tan agotadas, también es porque estamos hablando de una generación agotada, ¿no? Porque todo este embrollo gordísimo con el Call of Duty realmente viene por el Modern Warfare primero, que descubrió una fórmula que está ya pues agotándola de una manera exagerada. Por mi parte, como tengo tan poquísimo tiempo, porque estoy siempre trabajando en algo, yo sobre todo agradezco que los juegos sean cortos. Entonces, viva la campaña de Call of Duty, que dura 4 horas, y viva Journey, que dura 2. Pues yo digo que yo sí quiero ser rico, pero bueno, ahí está. Que juguéis a todo lo que se os ponga por delante si os gusta, sea indie, sea mainstream o sea el parchís, que también mola, lo suyo. Y lanzar un recuerdo al que para mí ha sido prácticamente uno de los primeros desarrolladores independientes españoles, que hace ya tiempo que nos dejó y tal, que es Paco Menéndez, que hizo La Abadía del Crimen él solo con un amigo, y con sus ganas de hacer otra cosa, vio que hizo lo que hizo, dijo no voy a poder hacer nada mejor que esto, y se retiró del mundo del videojuego. Ahí quedó la cosa. Yo voy a ampliar lo que ha dicho Fidi, que juguéis también a lo que no os guste, para poder saber que nos gusta, porque es importante, porque de entrada no te puede gustar algo, lo juegas y te tienes que tragar tus palabras. Y que leáis sobre videojuegos, que no solo se juegan, que hay mucho interesante que leer y se puede sacar ideas tanto para desarrollar como para disfrutar un juego. Que visitéis en Vida Extra y Methodology también. Y la página de los videojuegos. Bueno, yo un proficiente. yo no tengo mucho que añadir, la verdad. Yo tengo que decir lo mismo que dice Phoebe, que juguéis a lo que os guste, y también si os pica el gusanillo de desarrollar, pues que desarrolléis. Y gracias por embaucarme, y gracias a vosotros por escucharme. Pues disculpad si alguien se quedó sin hablar. Muchísimas gracias por venir aquí. No sé si en un futuro propondremos otras mesas, por ejemplo, que estábamos comentando sobre el control de los contenidos en las grandes plataformas y esas cosas. Intentaremos seguir informando a través de la página web de Games. No la visité. Y bueno, pues que ha sido un placer tenerlos aquí, tanto a los elementos de la mesa como a los elementos de fuera de la mesa. Muchísimas gracias.